después de lo que fue ayer una jornada intensa, con este hallazgo que se supo al mediodía y ahora esta confirmación que se está buscando, ¿no? Si sería o no el cuerpo de Paola, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, ayer, como usted bien dijo, fue una jornada intensa, eh, pero también es el producto de una investigación de las mismas características, una investigación que ya llevaba largos 3 meses, casi 100 días, donde nosotros empezamos a intervenir y que afortunadamente, desde el punto de vista de la investigación, obtuvimos parte de los resultados que estamos buscando, lógicamente que hay que seguir trabajando. Y por desgracia también de alguna manera empezar a confirmar la hipótesis del homicidio que nosotros mantuvimos desde un primer momento. Lógico que todavía nos faltan las pruebas genéticas para determinar la identidad, pero el hallazgo se produce merced a una tarea de investigación de búsqueda en ese lugar específico. O sea que nosotros presumíamos con indicios válidos de prueba de que el cuerpo podía ser encontrado allí, de manera tal que eso, sumado a que las prendas son coincidentes con las que ella lucía esa noche en la que fue vista por última vez, permiten presumir de que hay una alta probabilidad de que se trate del cuerpo de Paola. Ayer la misma madre es la que empezó a hablar del comienzo del duelo por el fallecimiento de su hija. ¿Cuáles son los pasos que faltan para ya confirmar 100% y fehacientemente? Nosotros el primer mecanismo que hacemos generalmente y como el más práctico es el tema del reconocimiento por parte de los familiares, el reconocimiento fisonómico, vamos a decir, de parte de si la persona que nosotros se le exhiba a la víctima es el familiar de ellos directamente. Por ese mecanismo no se los pudo identificar, tampoco por huellas dactilares, por el estado de descomposición del cuerpo. De manera tal que la instancia que nos queda ahora como técnica científica para acreditar esto es el cotejo de ADN. Como nosotros ya estábamos trabajando sobre esta hipótesis hace bastante tiempo, hace más de 20 días, tomamos una muestra indubitada de Paola que ya estaba procesada en el CIF a través de sus familiares directos, es decir, de la madre, se le tomó una muestra de ADN para cotejo y ahora con las que se obtuvieron ayer de la autopsia se va a hacer el cotejo para obtener la muestra de forma indubitada y determinar fehacientemente la identidad. ¿Cuándo se va a tener estos resultados? Contamos que dadas las características del hecho, la magnitud del suceso y bueno, la necesidad de contar urgente con este dato, los plazos se acorten, pero confío en que sean los próximos 15 días. Y doctor, ayer se ha hablado mucho de la posibilidad que el mismo Zambrani habría dado información de dónde estaría el cuerpo y habría, entre comillas, cantado. ¿Esto es cierto? ¿Lo descarta? Ojalá tuviera la suerte de que pasara una cosa como esta, no, de ninguna manera. Él siempre mantuvo la misma postura de que ella estuvo en su casa hasta determinada hora y después se fue y él no supo dónde. Lo dijo a los familiares directos, lo dijo en sede policial y lo dijo en esta fiscalía frente a su abogado defensor y frente a mí. Después pidió ampliar y también negó todo tipo de responsabilidad por el hecho y luego nunca volvió a declarar. Él se mantiene en esa postura y no pidió ampliar su declaración ni aún con estos nuevos hechos. Si así lo hiciese, le vamos a habilitar la instancia, pero nosotros investigamos sin la necesidad de contar con la declaración del imputado, porque eso es su derecho constitucional de guardar silencio o de venir y declarar cosas que claramente fueron rebatidas por nosotros cuando él brindó una versión de los hechos que no tenía ninguna consistencia. Y con este hallazgo, ¿cuál es la situación del principal sospechoso? La situación de él ya era comprometida porque nosotros siempre le imputamos la figura de homicidio, es decir, si bien desde el punto de vista de prueba material resulta relevante la necesidad de contar con un cuerpo para un homicidio, no es necesario absolutamente porque hay casos donde se ha concluido en la responsabilidad y en la culpabilidad de personas por homicidio aún sin encontrar el cuerpo. Pero lógicamente que a los fines investigativos determina un gran avance y cerrar un elemento probatorio que nosotros teníamos que acreditar mediante indicios, ya una prueba material que determine que efectivamente el deceso se produjo. Y doctor, recién decía, fue un trabajo arduo, cerca de 20 días. ¿Cómo se estuvo realizando el rastrillaje? ¿Ya se tenía información que podría estar allí en la cornisa? El trabajo depende, digamos, de muchas áreas, de muchas tareas que nosotros llevamos adelante a partir de decretar la reserva de las actuaciones, porque en un principio cuando iniciamos el trámite investigativo se realizó un rastrillaje junto con el grupo CEPA que vino de Buenos Aires, pero se hizo un rastrillaje, vamos a decir, en zonas que a nuestro entender eran factibles de una ejecución del hecho de esta naturaleza. Paralelamente colectamos toda una información suficiente para después hacer una búsqueda inteligente, vamos a decir, buscar en función de información fehaciente.
después de ese análisis que nos demandó muchísimo tiempo, tomamos una serie de testimoniales donde tuvimos que decretar la reserva de las actuaciones y avanzamos sobre un dato concreto de que las distancias que él recorrió ese día, los contactos que él tuvo esa noche, los lugares donde él frecuentaba habitualmente mediante fotos que tenía en el Facebook, el contenido de su propia declaración donde él dijo yo me fui a Jujuy y después volví, después al ampliarla dijo no, mentira, no fui a Jujuy. Cuando yo le pregunté directamente por dónde había ido, él me dijo por la cornisa y después se desdijo, es decir, nosotros tomamos esa interpretación de decir por qué dice una cosa y luego se desdice. Bueno, fueron datos que fuimos encadenando para sostener la posibilidad de que ese lugar sea el destino final de Paola. Sin embargo, hay un aspecto técnico en el cual nosotros nos apoyamos mucho en el grupo de búsqueda y rescate porque nosotros los convocamos a ellos y les planteamos nuestra hipótesis del caso, les planteamos las circunstancias y los elementos que teníamos. A partir de ellos mismos nos diagramaron un sector de búsqueda que les parecía apto para la investigación nuestra. Ese sector de búsqueda abarcaba 6 puntos geográficos y un radio de 35 a 38 kilómetros, donde los sectores en su mayoría eran para descenso con sogas, descenso en altura. Al hacer el abordaje del tercer lugar que se encontraba como consignado en ese plan de trabajo, fue donde obtuvimos el hallazgo del cuerpo. ¿Y cuál es la situación ahora de los padres de Zambrana? Ellos también se encuentran comprometidos y sujetos al proceso desde un principio como partícipes, porque nosotros teníamos que establecer si el nivel de intervención de ellos aparece a posterior de que comete el hecho o durante el curso de ejecución. Todavía nos resta analizar mucha información en materia de esto y lógicamente a partir de nuevos datos que podamos recolectar en función de los resultados de las autopsias o de las medidas que consisten en los informes complementarios, para analizar y resolver la situación procesal de ellos para saber si se encuentran incursos en una u otra figura, es decir, si participaron en el hecho o si eventualmente solamente actuaron encubriendo al autor material. Muchas gracias. De nada, hasta luego.